Hola, nosotros somos el grupo Datalytics conformado por Isabel Álvarez, Nicolás Encalada y Valentina Reynoso, y hoy les vamos a presentar el reporte final del proyecto 2 de analítica de datos. Entonces, para dar una contextualización de la plataforma y la competencia elegida, nosotros escogimos a Kaggle, que es igual la plataforma que utilizamos para el proyecto 1, ya que conocíamos bastante de esta. Pero igual para comentarles, Kaggle permite a los usuarios buscar y publicar conjunto de datos, explorar y crear modelos en un entorno de ciencia de datos y participar en concursos para resolver desafíos de ciencia de datos. Entonces nosotros escogimos de este concurso de House Prices Advanced Regression Techniques. Entonces, un poco más sobre la competencia elegida. Esta competencia busca predecir el precio de venta de una casa basándose en todas las características y variables posibles que éstas poseen. Cuenta con 79 variables, entre las que destacan el número de habitaciones, la cantidad de parqueaderos, si tiene o no chimenea, etc. Entonces, uno de los principales objetivos de la competencia es que el usuario puede evidenciar cuáles son los atributos más influyentes al momento de determinar el precio de venta de una casa. Para ello se espera que el usuario tenga conocimiento de limpieza de datos, manejo de Python y conocimiento básico de Machine Learning. En cuanto a los requerimientos implementados, en primer lugar hicimos el preprocesamiento de datos, luego la creación de nuevas variables, el Exploratory Data Analysis, luego en cuanto a los tres modelos que implementamos fue la regresión logística, el Gradient Boosting y el Random Forest. Luego hicimos métodos de resampling, la refinación y exploración de parámetros y o argumentos, y finalmente las métricas de evaluación de rendimiento. Bueno, en primer lugar, realizamos el preprocesamiento de datos en Python. Entonces, el primer paso fue hacer la lectura de datos. Bueno, primero la importación de librerías y luego, en base a eso, ya la lectura de los datos. Entonces, aquí trajimos los datos de prueba, que es del CSV de test, y también el de entrenamiento. Después, como les comenté que teníamos 79 columnas de datos, entonces hicimos la reducción de las columnas a solo los datos que fueron de nuestro interés. El área de lote, el área como del primer y segundo piso de una casa, el año de construcción, el de remodelación, cuántas chimeneas contiene la casa y el número de carros que entran por garaje. Escogimos estas columnas porque nos parecieron que eran los factores más importantes para poder definir el precio de venta de una casa. En cuanto al tipo de valores y eliminación de datos en blanco, pusimos este código de dtypes para poder obtener qué tipo de datos son. Entonces obtuvimos valores numéricos enteros, lo cual estaba bien para seguir procesando los datos, y luego eliminamos los datos que eran en blanco para no tener errores. Entonces, de ahí igual buscamos para confirmar que ya no hayan datos nulos, obtuvimos que ya no habían, y también buscamos si habían valores duplicados de los IDs, ya que esto podría causar igual problemas, y luego encontramos que igual ya no existían datos duplicados de ID ni en general. Y estos son los datos que tenemos hasta ahora. En cuanto a la variable, las variables de creación, primero hicimos una variable de área habitable de las viviendas. Entonces, para esto lo que cogimos fue el área del primer piso más el área del segundo piso de cada una de las casas. Entonces, así vimos que pueden haber casas que sí tenían primer y segundo piso, entonces aquí se sumó el área, o áreas que, o casas que no tenían un segundo piso, entonces igualmente se sumó para cero y tuvimos todas las áreas habitables. Como una nueva variable, también tuvimos los años que tiene cada vivienda. Entonces aquí estaba el año de construcción, por ejemplo, el 2003, 1976. Entonces con esto restamos del año actual, 2022, y encontramos mediante la resta los años, por ejemplo, 19, 46 y así sucesivamente.
En cuanto a la tercera nueva variable que creamos, si la vivienda ha sido remodelada o no. Entonces, igualmente aquí se puede ver la fecha de que ha sido remodelada, o si no ha sido remodelada, es el mismo año de lo que fue la construcción. Entonces, en estos dos primeros casos, como el año coincide, entonces se indica que no ha sido remodelada como una variable binaria, 0, 0, o si ha sido remodelada, aquí se indica igual, como que con uno, si ha sido remodelada. En cuanto a LEDA, que es el Exploratory Data Analysis, primero hicimos la distribución de datos para poder encontrar la media, la desviación estándar, mínimo, cuartiles, máximo, con la función de describe. Entonces así pudimos encontrar esto en general y para cada una de las columnas. Y de ahí, viendo más gráficamente, pusimos para evaluar la cantidad de chimeneas. Aquí se pueden ver la cantidad de chimeneas. Aquí son 0, aquí es 1, 2 o 3. Y esta es la cuenta de las casas. Entonces, la mayoría de las viviendas no cuentan con chimenea, como se puede ver aquí, casi 700. Pero las casas que sí cuentan con una son un poco menos de 700. De ahí, si tienen ya 2, 3, es casi nada. En cuanto a la cantidad de carros que entran en los garajes, la mayoría de viviendas tienen garajes con espacio para 2 carros. Es muy poca la cantidad que no tiene espacio de garaje. Aquí se puede ver la de 1, la de 3 y la de 4. Entonces se puede ver que aquí hay más de 800 casas que tienen espacio para 2 carros en los garajes. En cuanto a las viviendas remodeladas, hicimos un igual histograma como estamos viendo para ver aquí binariamente, o sea, como que con 0 o 1, si es que han sido remodeladas las casas. Y se puede ver que igual son como unas 750 casas que han sido remodeladas, que no han sido remodeladas y un poco menos, casi, o sea, 700 de casas que sí han sido remodeladas. Entonces la diferencia entre remodelados y no no es mucha. La distribución de los datos de años de las viviendas, podemos ver igual aquí que las casas tienen la mayoría menos de 20 años, como se puede ver aquí. Igual acá, para los años de las viviendas, también hicimos un diagrama de caja y bigote que se puede ver, o sea, aquí se demuestra que tienen de 20 años, la mayoría, pero aquí podemos visualizar que también se tiene de 20 a 60 y 70, digamos, años las casas por lo general. También sacamos la correlación y aquí se puede ver más gráficamente con la matriz que, por ejemplo, no tenemos unas correlaciones muy altas, pero, por ejemplo, esta de 0,48, aquí el área habitable con el espacio de garaje de los carros tienen una cierta correlación, es decir, que mientras más área haya habitable, es decir, como más personas vivirían ahí, y por esa misma razón necesitarían más espacio de carros. Igualmente aquí se puede ver, digamos, las chimeneas con el área habitable. Si es más grande, igual habrán más chimeneas. El primer modelo que realizamos fue la regresión logística. Entonces, para realizar esto, primero hicimos, como siempre, la importación de los datos y definimos nuestra variable de respuesta que va a ser el precio de venta de las casas. Luego separamos el set de datos poniendo como X y Y. Y igual verificamos el tamaño de los sets, importamos algunas otras bibliotecas necesarias para poder hacer la regresión logística y de esta manera ya pudimos poner literal la función de model regresión logística y pudimos hacerlo. También tuvimos que hacer un ajuste de la regresión logística y luego aquí podemos ver los 5 primeros valores que obtuvimos, pero más acá adelante ya podemos ver todos los resultados que obtuvimos de la regresión logística, que al final de la presentación vamos a poder ver los resultados que obtuvimos del submission de este modelo y comparar con los siguientes que vamos a explicar. Gradient Boosting. El Gradient Boosting es un modelo de Machine Learning, el cual está encargado de realizar distintos árboles de decisiones y como parte del ADA Boost,
empieza a entrenar a los árboles más débiles y tratando de mejorar estos errores de los árboles anteriores. Entonces, lo que utilizamos aquí principalmente es importamos las librerías de scikit-learn y empezamos a hacer nuestro gradient boosting. Utilizamos el XTrain, el X y el YTrain. Y empezamos a utilizar el XGBoost principalmente para poder eh, realizar la principal acción del gradient boosting. Con esto nosotros también obtuvimos las métricas principales del el MAE, el MSE y el RMSE. Con esto podemos también obtener la gráfica de predicciones en donde podemos ver el predicted Y y el Y-test. Entonces aquí podemos ver la relación y cómo, digamos, hay un valor típico el cual se encuentra a la derecha superior. También se decidió trabajar con el Random Forest debido a que las características del dataset permiten dar las características de la casa, lo que permite clasificarla según su precio y determinar su precio. Además, debido a la gran cantidad de datos que tiene ese dataset, Random Forest permitía llegar a unas predicciones mucho más altas y mucho más adecuadas. Para lo cual se comenzó primero importando las librerías necesarias, entre las cuales están NumPy, Panda, Matplotlib, .pyplot y Seaborn. Entonces, para poder comenzar a trabajar, lo que se hizo fue primero abrir las datasets que fueron previamente limpios y que no tienen ningún error. En este caso, el train y el test se los abrió para poder evidenciar que no hay ningún tipo de error. Y usando la función .isNull, se evidenció si es que existía algún tipo de variable nula en el dataset. Ya que una vez que corrimos, vimos que sí existía algún problema en alguno de los dos datasets. Como se puede evidenciar aquí, en el dataset de train no hay ningún tipo de problema, no hay ninguna variable nula, así que ese no era el problema. Sin embargo, en el test sí existía una variable nula, específicamente en GarageCars, por lo cual, como se puede evidenciar en la segunda línea de código, se eliminó este valor nulo. Y se comprobó con la función de test.isNull.any.any para saber si se borró de manera correcta esta variable. Una vez arreglados los datos, se importó de sklearn ensemble Random Forest Classifier para poder realizar el Random Forest y se utilizó el regreso como Random Forest Classifier. Se trabajó con el código que se encontró en internet para poder llegar a esta predicción y se eligió la variable de XTrain, que sería sales price, y de YTrain, que igual sería sales price. Variable X y variable Y. Luego de eso, con el regresor.feed se corrió el programa y se pudo ver las predicciones que son igual a YPredict en este caso. Una vez que ya se llegaron a las predicciones, lo que se hizo fue, se utilizaron los datos de DataFrame para predecir el precio de venta y se creó un nuevo CSV en el cual se podía evidenciar el ID y el precio de venta de cada una de las casas para finalmente poderlo exportar, perdón, a CSV para poder hacer la submission. Para el método de resampling, este método se utilizó para la regresión lineal, en el cual se utilizó el código que fue enseñado en clase, en el cual nos permite saber cuál sería la R cuadrado, R cuadrado ajustado, el MRSE, el MSE y el MSA. Entonces, hicimos también una gráfica que nos permite evidenciar cuál fue la gráfica del precio predicho versus el precio actual. Y se puede evidenciar que no hay mayor diferencia, o sea, que el modelo no era tan malo, que el modelo sí era aceptado. Esto se pudo comprobar cuando hicimos el modelo de R cuadrado, el cual tiene un valor de 0,7099, lo que quiere decir que el modelo no es excelente, ya que no está cercano al 100, pero tampoco es malo, ya que está sobre el 60%, sobre R de 60. Luego se ajustó el R y se llegó igual a un valor de 0,7083, lo que quiere decir básicamente lo mismo, que el modelo no es excelente, pero tampoco es malo. Métricas de evaluación utilizamos el MAE y el MSE y una tercera que les vamos a presentar más adelante para poder evaluar los modelos desarrollados. Para el primer modelo, que fue de la regresión logística,
hicimos esto de las métricas de evaluación para poder obtener el MAE, el MSE y el RMSE. Como podemos ver aquí, el MAE de 0.28. Para explicar más acerca del MAE, este es el error absoluto medio, que es una medida de errores entre observaciones pareadas que expresan el mismo fenómeno. Es así un promedio aritmético de los errores absolutos del valor verdadero. Entonces este es de 0.28. Mientras más cerca a 0 es mejor. El MSE que obtuvimos de 0.19, este es el error cuadrático medio de un estimador que mide el promedio de los cuadrados de error. Esto quiere decir que es la diferencia cuadrática promedio entre los valores estimados y el valor verdadero. Este siempre es un dato no negativo y los valores cercanos a 0 también son mejores. El último que también se evalúa aquí es el RMSE, que obtuvimos de 0.44, y este es el error cuadrático medio, que es una medida de uso frecuente de las diferencias que hay entre los valores de muestra población, estos predichos por un modelo o un estimador y los valores que son observados. Este igual siempre es no negativo y el valor de 0 es lo mejor, pero casi nunca se logra en la práctica. Esto sería un ajuste perfecto, pero no se logra. Luego hicimos lo mismo de obtener el MAE y el MSE, igual el RMSE, pero aquí para el gradient boosting. Y tuvimos el valor de 0.25, 0.15 y 0.39. Refinación y exploración de parámetros de Grid Search. Principalmente la hiperparametrización nos ayuda a saber cuántas veces nosotros tenemos que entrenar a nuestro train data, nuestro test data. Entonces, esto nos permite optimizar la velocidad de entrenamiento. Y como se puede ver aquí, utilizando este Grid Search nos ha dado un ajuste y aquí se realizó un ajuste con 100 corridas distintas. Con este de aquí podemos ver los gráficos de los datos de predicción, en donde están los datos igual con la predicción de y el Y-test. Y por último, aquí tenemos igual la predicción con LGB, el cual es una librería y nos permite conocer cuáles son los posibles sales price con lo realizado anteriormente. Entonces, finalmente, este es un resumen de los resultados, que son los valores de los submissions que obtuvimos al subir cada uno de los modelos al Kaggle. Entonces, primero tenemos el de la regresión logística, que obtuvimos un score de 0.36, el gradient boosting de 0.33 y el random forest de 0.21. Mientras más cercano a valor es a 0, es mejor. Entonces, el submission ganador que obtuvimos fue el del Random Forest, es decir, que este fue el mejor modelo que puede predecir los precios de las casas que obtuvimos, como se pudo ver antes, igual de 0.21. Limitaciones. Encontrar una competencia con datos útiles. Competencia escogida presentaba demasiadas columnas de datos. Había la necesidad de muchas bibliotecas que no eran instaladas y había estas bibliotecas que eran de muy difícil instalación, ya que había que no eran todos amigables con Mac. Y con esto nos produjo varios errores, ya que no había una versión actualizada o había que empezar a hacer la instalación desde el CMD de Anaconda y no directamente desde Jupyter. Conclusiones. La primera conclusión es que el procesamiento de datos fue completado mediante una limpieza de datos. Se creó de manera exitosa 3 nuevas variables. Con el Exploratory Data Analysis pudimos visualizar de manera gráfica los datos y se realizó 3 tipos de predicciones. La regresión lineal, el gradient boosting y el random forest. Y el resampling se utilizó para el MAE, el MSE y el grid search. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.